Claudio, nuestra primera invitada. Es Marisa López. Marisa López, diputada provincial del bloque justicialista, contadora pública y perito partidor, fue ministra de Hacienda, también se desempeñó como secretaria titular del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, fue secretaria de Hacienda y Finanzas de la provincia. Buen día, Marisa, bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo Buenos está? días, ¿cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Bien, Muy hacía bien. mucho que no venía. La verdad. Sí, véngase de vez en cuando, tomamos un cafecito, charlamos. Bueno, Ahora que es diputado, vamos a charlar de política. bueno, No tiene problema. Bueno. No tiene hablar de problema. distintos temas no significa que uno Claro, lo por sepa, supuesto. conozca Sí, todos, sí, tenga sí. profundidad en todos, ¿no? Claro, por supuesto. Bien. Bueno, Marisa, vamos de lo general a lo particular, digamos, de lo grandote a lo chiquito. La nación, su visión de cómo están las cosas, por dónde vamos, cuéntenos. Yo creo que estamos en una situación bastante crítica, Mm. ¿sí? Digo, uno puede, por supuesto que respetando el voto popular, pero siempre escuchaba a algún diputado nacional hace muy poco decir, bueno, sí, pero haber ganado las elecciones, esto significó el 56 frente a un 40 y pico, digo, no son grandes diferencias, y un tanto preocupada y también ocupada del lugar que nos toca a cada uno. Digo, son modelos muy diferentes, ¿sí? Digo, hay medidas muy disruptivas, seguramente muchas de las cuales si hubiera ganado nuestro candidato oportunamente se hubieran tomado, pero con otra metodología. El incremento de la pobreza tiene que ver fundamentalmente con la caída en los ingresos, ¿sí? Porque los precios relativos es eso. Ha logrado bajar la inflación a costa de lo que yo creo, él lo denomina casta, yo entiendo que para él casta es la gente, porque uno puede ver indicadores muy, muy alarmantes como es la caída en la industria, una caída generalizada del 20%, una caída en el sector de la construcción del 40%, una depreciación de los salarios que hace fundamentalmente haber secado la plaza de pesos y que la gente, digo, el sector pasivo la está pasando muy mal, el sector activo también, y fundamentalmente el incremento del desempleo. Digo, son variables que uno no ve esa luz que dicen que puede haber al final del túnel, que hoy mucha gente tiene esa esperanza, esperemos que esa luz aparezca, que tiene que ver con la recuperación de la economía en la Argentina. Yo realmente bastante preocupada al respecto. Hay muchos economistas que estaban al lado, digo, y venían sosteniendo que este era el rumbo y este era el camino a nivel nacional, y en estos días, ustedes saben muy bien, que han empezado como a mostrarse un poco más lejanos, marcando una postura, digo, no tan dependiente de lo que piensa Milei, sino más independientes de que hay que tomar cartas en el asunto sobre otros temas que hacen fundamentalmente a las bases de la economía para justamente recuperar lo que se ha perdido en estos pocos 4 meses, ¿no? 5 meses. Yo vengo diciendo en mi editorial, mi parte, de que el país cruje con estas cosas. Está crujiendo. Pero da la impresión de que todavía hay una gran mayoría que está bancando esta cosa. O no sé qué ven ustedes. Sí, yo creo que tiene que ver con eso, con la esperanza, esa Todavía. esperanza que genera, digo, son 5 meses, me parece un corto plazo. Quien apostó a él, lógicamente, son 5 meses es poco para decir, Me quien se decepcionó, enamora de algo, claro. claro, desenamorarse es un proceso más lento, ¿no? Pero, bueno, de todas maneras, y lo digo objetivamente, sin ni siquiera desde pertenecer a un partido. A un espacio político. Digo, hay una situación acuciante en la gente. Digo, no los precios, bueno, sí, no bajan, porque los precios en realidad se han incrementado un 8,8% y el mes anterior un 10% y así sucesivamente. O sea, inflación hay. Lo que pasa que, bueno, estamos logrando que a lo mejor se equilibren los precios, pero la gente tampoco tiene para comprar. Y eso
digo, no veo en el corto plazo manera de revertirlo. Entonces, bueno, hoy está jugando solamente como factor de sostener en este rumbo la esperanza de la que usted me está hablando, la esperanza todavía de la gente de que esto puede cambiar. Claro. Yo Ahora, lo que veo... yo le iba a preguntar sí. por la B, por la recuperación en B, sí. porque, no sé, uno lee y dice, bueno, la recuperación en B corta se produce cuando la crisis es de oferta, por ejemplo, en la pandemia, que cierran los negocios y de pronto abren todos, entonces rebota rápidamente. Ahora, si la crisis es de la demanda, no sé cómo puede ser para dibujar una B corta, me cuesta entenderlo. Bueno, sí, lo he escuchado y uno al principio decía, bueno, ellos hablan de una recuperación en B, era necesario. Sí. Yo la veo muy difícil. Digo, creo que va a ser una U posiblemente y muy aplanada, pero tampoco veo en este camino la recuperación. O sea, tengo que ser muy drástica y por supuesto objetiva en la opinión. No veo que hayan. Primero que usted, creo que los extremos son complejos. En los extremos usted no puede lograr acuerdos y estamos en una Argentina donde si uno ve para adelante cuáles son las medidas, si volver al impuesto a las ganancias a los trabajadores es volver a perder poder adquisitivo de los trabajadores, por darle un ejemplo, ¿verdad? Porque en realidad hoy hay recaudación por impuesto a las ganancias porque está primero vigente alícuotas pertinentes para los salarios superiores a los mínimos que están establecidos hoy, hay un impuesto cedular, hay recaudación de ganancias. Ahora bien, cuando usted establece un nuevo impuesto a las ganancias, que entendemos que la ganancia, que el trabajo no es ganancia, vuelve sin haber recuperado salarios. Sin haber recuperado salarios es volver a perder poder adquisitivo. ¿Cómo recupera la industria la capacidad instalada de la industria? Digo, por ejemplo, la industria automotriz entiendo que está al 50% de capacidad instalada. Sí. ¿Y quién podría estar en condiciones de comprar vehículos, que son bienes de capital generalmente? Está complicado, valen muchos millones de pesos los autos. Bueno, entonces, dándole variables particulares, pero en general uno no cree, digo, cuando uno mira la ley bases, de todas maneras el presidente ha dicho que con ley o sin ley, lo mismo ellos tienen el plan definido, pero yo jamás lo escuché hablar de producción, jamás lo escuché hablar de desempleo, de pobreza. Digo, hay variables que ni siquiera las menciona, como para que el resto de los argentinos podamos entender cuál sería esa recuperación en B. Sí, por eso la pregunta era, se lo ve al gobierno muy preocupado en la macro, pero no en la gente, en el bolsillo de la gente, la pobreza, digamos, no está en el discurso, no se ve ningún parrafito que le lleve tranquilidad o esperanza a la gente, o que incentive esa esperanza. Sí, a mí le digo la verdad, y yo lo veo preocupado, no preocupado, ocupado en lo que dicen los extranjeros, digo, en lo que dice, por ejemplo, Elon Musk, y Elon Musk no es argentino, o sea, lógicamente que tendrá sus intenciones y ahí uno empieza a preocuparse, porque cuando usted se mueve solo visitando otros países que no es la Argentina, y no se ocupa de visitar las provincias del oeste, del norte, del sur argentino, y no es porque no tengamos opinión, digo, porque todas opinamos de una u otra manera, y esas opiniones pareciera que no son válidas. Recién fuera de aire conversábamos respecto de los ingresos de coparticipación de la provincia de San Juan. En el gobierno, de charlar con los funcionarios, todos expresan la preocupación que tienen porque no estaría alcanzando, digamos. Usted que conoce, que sabe, que ha estado allí, en ese sillón, ¿cómo ve esa realidad? Bueno, el cierre del 2023 fue con resultado financiero positivo, ¿sí? Esto de que
hemos hablado tanto durante todos estos años del equilibrio de la provincia de Sí, San Juan, sí. y hoy, bueno, se hizo nacional y lo escuchamos al presidente hablar del déficit, del superávit. Bueno, la provincia ha mantenido ese equilibrio. Luego, si uno mira sus ejecuciones desde enero a la fecha, bueno, han tenido un ajuste importante salarial. Digo, hay una pérdida del poder adquisitivo de los empleados públicos alrededor del 40%, más allá de los incrementos que se han otorgado. Lo hace con una recaudación que es cierto que no ha crecido en la misma proporción que la inflación, Sí. que a su vez ha tenido que soportar la quita de subsidios al transporte, la quita de FONI de conectividad y fundamentalmente los convenios por obra pública, pero viene manteniendo su equilibrio. Digo, las decisiones que van tomando, como la salarial, tiene que ver con esa recaudación. Yo estimo que podría haber sido un poco más importante los incrementos salariales, porque también el incremento salarial hace funcionar gran parte de la economía de la provincia de San Juan, por ejemplo el comercio sanjuanino. Por ejemplo. Claro. Uno seguramente tiene que ver con las decisiones que se toman. Es un gobierno que ha empezado en diciembre, que posiblemente esté analizando las medidas a tomar de acá en adelante o cuáles son los objetivos de políticas públicas, pero han habido decisiones, por supuesto, que no comparto. Yo creo que con la recaudación de enero podrían haber sostenido gran parte de la obra pública y haber pagado los certificados que por trámite administrativo correspondían al mes de noviembre y de diciembre, de manera tal de que no hubiera habido una caída tan importante en el empleo de la construcción. Ustedes saben muy bien que se perdieron aproximadamente 4.000 puestos de trabajo. Sí, se había hablado de 6.000, después alguna recuperación. Bien. Sí, pero hay Y 4.000. Sí, sí. En promedio nosotros hemos tenido picos de 13.000 puestos en la construcción y estábamos entre los 6.000, 7.000 en algún momento. Claro. Claro, sí, sin dudas. Usted sabe que, usted me dice, baja el consumo, eso hace que baje la inflación, baja el consumo, y yo pienso, si baja el consumo, baja el impuesto que va a cobrar el gobierno. Por lo tanto, le va a bajar la recaudación, ¿o no? Claro, por supuesto. Por supuesto, digo, uno de los principales impuestos que se recauda, que los recauda la nación, que es el IVA, y también ganancias, por supuesto, tiene que ver con el consumo. Y cuando el consumo cae, por eso es que la recaudación no muestra niveles altos de incremento, Claro. justamente porque también se relacionan con el consumo. Y también bajará las transferencias a la provincia, obviamente. Si baja la Claro, por recaudación, coparticipación automática, claro, eso baja. No le quepa duda que digo, el ciclo son sábanas cortas. Digo, Claro. usted toma una medida en algún lado y en el otro lado ajusta. está bien. Luego se van equilibrando en el tiempo, pero ese equilibrio yo sostengo que falta mucho para poder llegar. Por otro lado, una fuente de ingresos que tenía la provincia, por ejemplo, la actividad minera. Seguimos con solamente 2 proyectos en marcha, o 1 y medio, sí, con Gualcamayo, Sí. y no hay proyectos nuevos a la vista, digamos. No se ve en el horizonte por el momento que vayan a venir nuevas fuentes de generación de puestos de trabajo, de ingresos para la provincia. Se ve un panoramita un poquito preocupante. Yo creo ¿no? que nosotros hemos hablado durante muchos años de la diversificación de la matriz, Sí. y creo que San Sí. Juan ha Sí, sí. diversificado, Lo logró, sí. de la vitivinicultura a la minería y de la minería a un sinnúmero Sí. de actividades complejas de realizar en el esquema en el que estamos hoy. Sí. Y la minería sigue siendo muy importante para Sí. la provincia por el derrame que la minería tiene en la provincia. Ahora bien, digo, pensar también que algún proyecto minero pueda desembarcar a la expectativa de alguna ley que logre el gobierno nacional, pero que en definitiva todas sus ganancias, sus inversiones, la utilización de nuestros recursos no deje nada a la provincia de San Juan, y la verdad que es como despojarnos de lo propio, ¿no? Ujú. Yo sé que no es su especialidad el tema minero, pero bueno, usted lo ha venido tocando de alguna manera. Pero el incremento que Sí. tiene en el Producto Sí. Bruto No, Geográfico por es supuesto. significativo, Sí, no sí. solo por lo que la minería Sí, aporta, sí. que aporta al Producto Bruto entre el 10 y el 12%,
pero cuando uno la analiza con todos los servicios indirectos que tiene la minería, y con el proyecto José María estábamos hablando de aproximadamente llegaría a aportar casi un 40% al Producto Bruto. Digo, era muy significativa. Cuando analizábamos la proyección de José María allá hacia el 2027, 2028. Hoy, por supuesto, demorado, entendiendo que la inversión extranjera tampoco llega cuando usted no tiene seguridad jurídica, ¿no? Claro. En ese sentido, la misma línea de pensamiento, ¿tuvo oportunidad de leer el RIGI, el régimen de incentivo a grandes inversiones? Eso es lo que inversiones? yo le comento, digo, cuando usted plantea un tema desde los extremos, es muy difícil acordar, porque usted tiene que lograr, digo, un equilibrio entre lo que pretende, digo, entre el objetivo que pretende es, la minería no se puede desarrollar si no es con inversiones extranjeras. Seguro. O sea, no hay capacidad, ¿sí?, de inversores argentinos para dedicarse a la minería. Usted necesita la inversión extranjera, ahora bajo ciertas condiciones. O sea, esto es cuando usted dice, bueno, van a utilizar el agua y no importa que los usuarios de familia no tengan agua, lo va a usar la minería, o por ejemplo la energía o el combustible. Digo, tiene que tener algún límite. Lo escuchaba al presidente de la Unión Industrial decir, bueno, que haya un RIGI nacional también. Claro. Digo, protejamos la industria nacional, la microempresa, la pequeña empresa, la gran empresa. Digo, y estos son los acuerdos y los consensos que nosotros debemos lograr como argentinos y argentinas, despojados hasta de la política. Digo, para pensar en planes de mediano y de largo plazo. Porque si no, digo, rápidamente cuando usted plantea un tema en un extremo, y bueno, nosotros tenemos que salir a defender a argentinos y argentinas. Y me parece que también esa mirada tiene que ver con esto que yo le decía. Hay una mirada muy, muy sesgada que parece que termina en la General Paz. El interior del país y de lo que produce el interior del país no se está mirando. Le doy un ejemplo. El subsidio al transporte no existe para el interior y sin embargo le han dado el 39% a la AMBA. Lo aumentaron ahora. Por eso, 39%. 39%. Muchísimo. A ver, siempre nos quejábamos en el interior y este gobierno tampoco ha cambiado esa visión. Vieron, mire, en su momento el senador Uñap presentó un proyecto del que participé en su redacción, por supuesto. Digo, cuando usted piensa que la Argentina es solo el AMBA, ¿sí?, y estamos complicados. Sí. Argentinos hay en San Juan, argentinos hay en Salta, argentinos hay en Santa Cruz. Digo, nosotros debe haber una mirada un poco más amplia, es un extenso territorio, pero cuando nosotros hablamos de lo nacional, hablamos como argentinos y argentinas. Entonces, tratando de hacer una síntesis de su pensamiento, acá falta diálogo. Sí, no cabe duda. No cabe duda. Y acuerdo, qué sé yo, es contra lo que sea. Yo creo que es un programa que no importa lo que piense el otro, claro, no importa lo que pensemos otros argentinos, y parado en un extremo. Y parado en un extremo. Digo, sin diálogo y sin consenso. Digo, a ver, ¿usted cree que podemos salir a defender cuando estamos perjudicando en una lucha que hemos tenido las provincias para desarrollar y ser competitivos en los productos que hacemos? Cuando usted la desarrolla, hemos hecho un largo trabajo en estas décadas, independientemente, vuelvo a decirlo, del color político, y lo que estamos por ahí, estamos en contra o atacando la industria nacional. Sí. Bueno, digo, yo no estoy en contra de las inversiones, muy por el contrario, hay que realizarlas. Yo espero que de este debate surja alguna propuesta superadora protegiendo lo que nosotros hemos construido. Marisa, usted hablaba de diálogo, la necesidad de consensuar, y en la Cámara de Diputados se da una situación, un gobierno en minoría, no tiene para aprobar los proyectos y necesita negociar, acordar acuerdos políticos con la oposición. Usted como diputada, ¿cómo ve ese movimiento en la Cámara? Mire, analizábamos el día jueves que hemos tenido la última sesión. Sí. Allí Horacio Quiroga habló de algo porque luego del trabajo en comisiones de algunos proyectos, sí, algunos que habían tenido modificaciones,
sé yo, la ley de responsabilidad del Estado, Sí. y otros más, y se había logrado, se ha venido logrando en las comisiones acuerdos con las modificaciones sugeridas, Bien. en un trabajo democrático muy importante. Entonces él rescataba, en un momento de su alocución, pidió la palabra, o sea, él dice que era para reflexionar. Este camino, digo, donde uno piensa, siempre cuando usted sanciona una ley, por supuesto, hay un grupo de gente, un conjunto de gente, o de actores, o de organismos, que se benefician con una ley, Claro. que era necesario, que había un vacío. Bueno, ese trabajo se ha dado en este tiempo en las comisiones. Se vio con la moratoria, por ejemplo, que ustedes, la oposición, la enriquecieron. hizo aporte, la enriquecieron y el gobierno lo tomó. Lo tomó. Bueno, digo, se ve, por ejemplo, hemos aprobado el convenio, que ya está activo, por Sí. supuesto, de los préstamos del Ministerio de la Producción, donde allí, por ejemplo, yo decía, bueno, la tasa fijada era el 103%, imagínense. Creo que lo habían hecho en enero. Claro, 103, cambió la situación. rotundamente. Sí, Bueno, sí. ahí justo el diputado Jaime en la misma sesión dice que creo que lo habían bajado al 80. Sigue siendo, ahora Claro. vuelve Sí, a sí. ser, o sea, y yo en algún momento hice alguna sugerencia en la comisión, lo mejor es buscar una tasa de referencia que haga que usted no tenga que estar haciendo adenda, Exacto. pero son Exactamente, aportes claro. positivos. Sí. Digo, por ejemplo, cuando utilizamos... Un mecanismo para fijar la tasa, no Claro. una cifra. O por ejemplo una tasa de referencia, Ajá. por ejemplo la tasa Badlar de bancos privados, Claro, sí, sí, bien, sí. Sí, y sí, lo sobre entiendo. eso usted a medida que esa tasa va variando, inmediatamente el préstamo a los productores también varía. Correcto. Digo, pero aportes positivos, Enriquecedores. más allá de que por supuesto en algunas cuestiones nosotros decimos o tenemos otra mirada y otra óptica, pero bueno, entendemos también y respetamos que ellos son el gobierno. Nosotros Y decía el diputado que hay que reflexionar. hay que sobre esta- reflexionar sobre la tarea desarrollada en comisiones y lograr realmente en el debate enriquecedor en pos de los sanjuaninos y sanjuaninas para lograr acuerdos y lograr sancionar las leyes, que es lo que ha pasado el día jueves. Digo, que era muy importante. Digo, tarea que nosotros, bueno, pues, orgullosos de que podamos hacerla y que así sea, en beneficio de la gente hoy, y creo que ha quedado demostrado en la elección nacional, y eso nos ha pasado, o sea, se cansa de la discusión o de la pelea sin sentido, el debate en pos de mirar beneficios para... es enriquecedor y me parece que ese es el camino que debemos construir desde la política. Eso es lo que le iba a ver, la propuesta sería trasladar ese acuerdo, ese consenso, ese enriquecimiento a la nación, un poco sería esa la idea. Sí, por supuesto, por supuesto. Digo, no no se hay, no hay. Mira, hay aportes cuando uno escucha parte, porque por ahí también los tiempos son muy tiranos en ese sentido, pero parte de los debates y de las personas que van o invitadas a los debates en diputados, a los debates en senadores, Sí. son realmente importantes. Y ahí uno no ve, o sea, ningún sesgo de animosidad política, sino de aporte real a la construcción, digo, del camino de crecimiento de la Argentina. Y sin embargo, ni tenidos en cuenta. Digo, no importa lo que piense el otro. Y me parece que en ese no importa lo que piense el otro, cuando el otro tiene realmente un objetivo sano en pos de contribuir, y bueno, podría empezar a ser complejo, Déjate ayudar. Un poco eso, Fíjate, eso. Y lo estamos viendo, el presidente hoy está enfocado en la economía y en los datos, y también lo dije el otro día. Mire, detrás de cada número, ¿sí?, que usted baja o que usted sube, hay personas. Sí. Y acá eso no hay una mirada sobre eso. Por eso creo que se está volviendo un tanto complejo. Digo, hay una... y fíjese que más que enojo, yo veo mucha tristeza en la gente. Claro. O sea, tristeza en la mamá que no puede o no tiene ni para pagar, la sube para mandar a su hijo a la escuela. Hay muchos chicos que han dejado de ir a la escuela porque sus mamás no tienen para el colectivo, ¿sí? Y ahí también
un llamado a la reflexión del gobierno actual, de muchas becas de transporte que hoy son necesarias, que fue un plan que siempre estuvo, ¿sí? Lo lindo sería, lo mejor sería que la mamá tenga que con su propio trabajo pueda pagar, digo, pero no es fácil. No es fácil, esa tristeza de no poder comprar, mire, nosotros, nos estamos lavando, me decía una señora el otro día, ahora con un jabón, dice, pues antes compraba champú, pero ahora le compro la leche a los chicos. Digo, esas cosas yo hacía mucho que no las escuchaba. Sí. Sí. Ay, Dios. Sí. Bueno, Sí. diputada, para nosotros siempre es un gusto que venga. Nos gusta charlar, que nos ilumine un poco Con su experiencia, su conocimiento. Así que, bueno, vamos a renovar la invitación en un tiempito más, para que volvamos a charlar. ¿Te parece? Bueno, cómo no, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Vamos a la pausa, ya veremos. Sí, señor.